Ok, bueno, a ver, continuamos, Mari. Mira, de la información que te dejé la vez pasada, la clase pasada de que pudiera revisar, precisamente refiere a las unidades de medida de almacenamiento de datos. Me parece que si las investigaste, de todos modos te voy a subir este documento al Classroom para que puedas revisarlo. Pero a ver, al igual que nosotros ya podemos dimensionar en algunos casos el tamaño o el peso de algunos objetos a través de las unidades de medida propias, también debemos de hacerlo cuando se trata de un celular, de una computadora, hasta incluso de un Xbox, ¿no? ¿Para qué se utilizan las unidades de medida? Bueno, es muy fácil y lo vamos a ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú y tu mamá van a comprar al mercado, ¿en qué unidades mides, por ejemplo, los frijoles? Ciertamente cuando vas a comprar frijol lo pides por kilo, ¿verdad? Dices, me va a dar 1 kilo de frijol, entonces esa es la unidad de medida para ese tipo de semillas. Por ejemplo, a ver, piensa, ¿en qué unidad de medida se miden, por ejemplo, la tela? Serían metros, ¿cierto? Y un metro, ¿cuántos centímetros son? ¿Cuál es la unidad mínima de medida del metro? Ajá, entonces nosotros podríamos pensar a lo mejor la unidad mínima de medida sería el milímetro, por ejemplo, y sabemos que 10 milímetros hacen 1 centímetro, ¿verdad? Y sabemos que 100 centímetros hacen 1 metro. Entonces, bueno, así como en el caso de los kilos, la unidad mínima o básica es el gramo, para medir en kilogramos, pues podemos medir en metros. Ajá, el agua la medimos en litros, ¿cierto? Y la unidad mínima de medida pues es el mililitro. Bueno, tú por ejemplo cuando te dicen 1 litro pues ya puedes dimensionarlo. Tú puedes decir, bueno, 1 litro es tanto, ¿no? Incluso cuando hablamos de 1 metro, con tus manos puedes dimensionar lo que es 1 metro. Así, en este caso, tanto en las computadoras, en las memorias externas, en los celulares, en todos los dispositivos actualmente, incluso en las pantallas, existen las unidades de medida de almacenamiento y se ven involucrados al momento de guardar o almacenar datos. Así que bueno, pensemos que son las unidades de medida de almacenamiento, pues son aquellas que te permiten calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento de datos. Por ejemplo, es muy común que las memorias, por ejemplo, las memorias USB actualmente se miden en gigas, ¿sí? Y entonces tú puedes pensar en que, bueno, pues mi memoria de USB es de, no sé, 32 gigas y de ahí podemos saber qué cantidad de información le puede caber. Ajá. Por ejemplo, aquí, si tú tuvieras una memoria de 12 gigas, pues qué cantidad de canciones que pesan 3.5 megas pueden caber en ella, ¿sale? Entonces, el hablar de las unidades de medida te van a permitir el que tú puedas dimensionar. Para que tengas una idea clara, vamos a ver, seguramente encontraste información similar a esta. Existe una regla que es la regla del 1024. La unidad mínima de medida es algo que se llama bit y un bit es un 0 o un 1. ¿Sale? Después viene el byte. El byte es un conjunto de 8 bits, es decir, son 8 ceros y unos integrados. Posteriormente sigue el kilobyte. El kilobyte corresponde a 1024 bytes. Posteriormente sigue el megabyte, que corresponde a 1024, pero ahora estamos hablando de kilobytes, ¿sí? Posteriormente el gigabyte, que son 1024 megabytes. Si te das cuenta, estamos yendo a las unidades anteriores. Actualmente, a nivel práctico, nosotros estamos utilizando el terabyte. Actualmente son pocas las máquinas que vienen con 1 terabyte de disco duro o con sí, principalmente es de disco duro. Terabyte no encontramos todavía en memoria, pero
Aquí, por ejemplo, el disco duro 1 terabyte, actualmente lo encontramos en las computadoras y bueno, pues es una cantidad de espacio muy grande. Después existe el petabyte, el exabyte, el zettabyte y el yottabyte, ¿no? Que seguramente las vamos a encontrar o unidades de medida de este tipo, pero ya a nivel empresa. En las empresas sí utilizan estas unidades de medida en sus discos duros o en sus dispositivos de almacenamiento porque es mucha información. ¿Ok? Entonces, a eso refiere las unidades de medida de almacenamiento. Ahora, en la parte de abajo también te agrego lo que son las unidades de almacenamiento de datos. ¿Por qué? Bueno, yo ya sé cuáles son las unidades de medida, pero ¿en qué se utilizan? Pues las utilizamos desde un disco duro, en una memoria de tipo USB o SD, en una unidad de Blu-ray, de CD o de DVD. Ajá, hay algunas otras unidades que definitivamente ya no se utilizan, como son estas, el disquete, que la tecnología que utilizan es magnética. Entonces, este documento te lo dejo completamente en la parte superior para que puedas leer la información de cada dispositivo y entiendas prácticamente cuál es su funcionamiento y su relación con respecto a las unidades de almacenamiento. Mira, vamos a ver un ejemplo bien práctico, como el problema que nos mostraba en la parte superior este documento. Resulta que, como nos indica, tú tienes una memoria de tipo USB, tienes una USB, de 32 gigabytes. Y entonces, ¿quieres saber cuántas canciones caben en una memoria de tipo USB? Bueno, si nosotros pensamos que una canción aproximadamente el tamaño es de 3.5 megabytes, entonces bueno, esta es la información que nosotros necesitaríamos para que tú puedas tener una idea de cuántas canciones le van a caber a esa memoria USB, es aproximado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda tus unidades de medida de almacenamiento. Aquí en la tablita nos dice que un megabyte es igual a 1024 kilobytes, que un gigabyte es igual a 1024 megas. Entonces, un gigabyte es igual a 1024 megas. ¿De cuánto es nuestra memoria? Nosotros tenemos que nuestra memoria es de 12 gigabytes. ¿Cuántos megas existen en 12 gigabytes? Lo que tú vas a hacer es multiplicar estos 12 gigabytes por 1024 megabytes, que es lo que existe, ¿de acuerdo? Es lo que existe en un giga. Entonces, en un giga hay 1024 megas. ¿Cuántos megabytes habrá en 12 gigas? Pues multiplicamos rápidamente. Vamos a decir que son entonces 12 gigas por 1024 megas y nos dice que hay 12.288. 12.288 megas, 12.288 megabytes. Eso es lo que hay en 12 gigas a nivel megabytes. Entonces, ya tenemos cuántos megas hay. Si nosotros tenemos que esos 12.288, cada canción pesa 3.5 megas aproximadamente. Entonces nosotros vamos a decir que esos 12.288 los vamos a dividir entre 3.5, que es lo que pesan los megas,
y tenemos que aproximadamente te van a caber 3.510 canciones. 3.510 canciones. ¿Te das cuenta por qué es importante el que tú aprendas? No porque vayas a hacer cálculos de este tipo, de hecho esto te lo estoy planteando únicamente como un ejemplo muy básico, pero la idea es que poco a poco tú vas a ir dimensionando cómo es que vas a poder calcular el espacio de tus dispositivos. ¿Cómo sabemos cuánto espacio está utilizando un archivo? Pues es muy fácil, mira, cuando nosotros tengamos que conocer el espacio, vamos a hacer de una forma muy práctica. Pues, y por ejemplo, aquí tengo las clases que estamos trabajando. Entonces, puedo colocarme encima de cualquier archivo, por ejemplo, esta clase que te envié de archivos y carpetas. Te colocas encima, presionas botón derecho del mouse y aquí le das un clic en propiedades. Cuando te abre el archivo las propiedades, aquí te dice el tamaño, por ejemplo, este archivo de video que te envié pesa 471 megabytes. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tuvieras una memoria de 32 gigas y tuvieras que meter este archivo, ¿cabría? Pues claro que sí, porque este pesa 471 megas y tu memoria piensa que es de 32 gigas, entonces realmente 471 megas no es ni la mitad de un giga, por eso es que cabría sin mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú puedas observarlo, el tamaño, le vas a dar botón derecho, propiedades. Y en propiedades te dice qué tamaño tiene. Lo puedes hacer en cualquier archivo. Mira, aquí voy a ponerme en un nuevo PowerPoint, le damos propiedades. Y por ejemplo, te dice que sí es muy pesado, pesa 1.02 gigabytes. Es decir, si esto pesa este archivo, a lo mejor en tu memoria de 32 gigas solamente te caben 32 videos. ¿Ok? Bueno, entonces, en realidad aquí no va a haber actividad para que tú la realices. Esto es únicamente como complemento a la investigación que te deje realizar. Nada más abre el archivo que te dejo, que se llama unidades de medida de almacenamiento. Ábrelo, léelo por favor, lee sobre todo cómo funcionan cada una de las unidades de almacenamiento y nada más. Si hay notas importantes que hacer en tu cuaderno, por favor, hazlas.